Muy bien, dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 36, versículo 16. El día de hoy es un hermoso mensaje que hace ya unos 12 días, no recuerdo exactamente, en un tiempo de devocional personal. El pastor el día viernes que compartía el mensaje, que escuchamos el mensaje el día viernes en la vigilia, hablaba de la importancia de sacar un tiempo diario para leer la palabra y orar. Eso es muy importante, muy necesario. Y se recomienda que sea en horas de la mañana, ¿sí? No darle al Señor nuestro primer momento del día. No tiene que ser muy extenso, de acuerdo a tu disposición, de acuerdo a lo que tú quieras ofrecerle al Señor. Pero es importante, decía el pastor, crear este hábito de lectura diaria de la palabra. Puede ser un versículo, 2 versículos. Y hace unos 12 días, en uno de esos tiempos personales con el Señor, leí allí en el libro de Ezequiel lo que el día de hoy voy a compartir. Ese día el Señor pues creo que habló a mi vida y quiero compartir con ustedes lo que decía, lo que dice la palabra. Ezequiel 36, 16. Cuando te expones a la palabra del Señor diariamente, le estás dando la oportunidad a Dios de que hable a tu vida. ¿Cuántos pueden entender esto? Cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, allí tú le estás diciendo: Dios, estoy aquí, puedes hablarme, puedes escuchar tu voz. El Señor me habló diciendo, dice el profeta Ezequiel: hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel vivió en su tierra, la profanaron con su manera de vivir y sus hechos. Para mí, dice Dios, la manera en la que vivían era como el periodo de menstruación de la mujer, el cual la hace impura. Yo quiero que digas: Dios habla a mi vida. Culturalmente, cuando la mujer en el pueblo de Israel tenía el periodo, se le consideraba impura. Y la palabra del Señor, Dios le está diciendo al pueblo de Israel: todos ustedes se han comportado de manera impura cuando vivían en la tierra de ustedes, en la ciudad, en la nación que yo les había dado. Dice la palabra que la gente había profanado el nombre del Señor con su manera de vivir y con sus hechos, con sus acciones, ¿sí? Es muy importante. La semana pasada hablábamos de que nosotros deberíamos ser un ejemplo a seguir a las personas que nos ven. No sé si recuerdas ese mensaje. Un ejemplo a seguir en amor, un ejemplo a seguir en fe. Pero muchas veces, en lugar de ser un ejemplo, dice la palabra, y Dios, por medio del profeta Ezequiel, le quiere hacer ver al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, que nuestra forma de vivir, nuestras acciones, nuestros hechos profanan el nombre del Señor. Hacen daño al testimonio del Evangelio. Hablábamos de que muchas personas reniegan de la fe o no quieren acercarse a Cristo por nuestra manera de vivir y por nuestras acciones y nuestros hechos. Y nosotros, que conocemos de la palabra del Señor, queremos decirle a las personas que no pongan la mirada en el hombre. Y es verdad, es correcto. La Biblia nos enseña a que debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Pero nosotros no podemos, esta verdad bíblica no nos puede llevar a la conducta irresponsable y aquella manera de vivir desordenada que muchas veces ignoramos que las personas que no conocen a Cristo no tienen la mirada en Cristo, la tienen en ti, la tienen en mí, en nuestra manera de vivir. Y nuevamente el profeta Ezequiel, Dios le habla al profeta diciéndole: el pueblo de Israel cuando vivió en su tierra, es como que si Dios dijera: fulano de tal, cuando era cristiano, mientras iba a la iglesia, con su manera de vivir y con sus hechos, profanaron. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18, Dios sigue hablando: así que descargué todo mi enojo sobre ellos por la sangre que derramaron y por los repugnantes ídolos con los que profanaron la tierra. Fíjense, nótese que la palabra profanar en estos dos versículos hace referencia a profanar la tierra, a hacer daño al lugar en el que ellos se encontraban. Es como que si nosotros con nuestra conducta le hacemos daño, perjudicamos a la comunidad en la que vivimos, al país en el que vivimos. El daño, dice la palabra del Señor, cuando estaban en su tierra, su conducta, sus acciones, sus hechos, profanaron la tierra en la que vivía y dice la palabra que hubo derramamiento de sangre, hubo idolatría y todas esas acciones que eran repugnantes para el Señor fueron razón para profanar la tierra, para hacer daño a la comunidad. Amigo, nuevamente, hermano en Cristo, le hacemos muchas veces daño a nuestras comunidades.
La semana pasada hablaba de que en estos pueblos pequeños quizás es más notorio, pero no importa si es pueblo pequeño, si es ciudad, si es un país entero, nuestra conducta, nuestra acción tiene un impacto positivo o negativo en la comunidad en la que nos encontramos. Y le podemos hacer daño. Y dice la palabra que cuando eso ocurre, cuando mis acciones profanan, hacen daño al pueblo, a la comunidad en la que Dios me ha puesto, a la ciudad en la que vivo, dice la palabra del Señor, Dios descargó todo su enojo sobre ellos. Versículo 18. Producto de que hay pecado, producto de que hay malas acciones y hay una manera de vivir desordenada. Y el versículo 19 dice Dios, entonces los juzgué. A mí me da tristeza, iba a decir risa, pero realmente es como tristeza. Las personas que actúan de manera irresponsable, tienen una manera de vivir desordenada, acciones, hechos que no son acorde a lo que la palabra del Señor, y cuando son confrontados, dicen, solo Dios puede juzgarme. Sí, Dios te va a juzgar. El solo Dios puede juzgarme a veces es como tratando de quitar la responsabilidad que tenemos delante de la sociedad y delante de las personas que nos rodean. El apóstol decía, teniendo gran nube de testigos, haciendo referencia de que en nuestra manera de vivir hay personas en nuestro entorno. Y la palabra dice, despojémonos de todo el peso del pecado y de toda maldad y de toda forma de vivir que sea repugnante delante de los ojos del Señor. Pero nosotros, que no hemos entendido muchas veces que le hacemos daño a nuestras comunidades, le hacemos daño al prójimo con nuestra manera de vivir, profanamos, dice la palabra de Dios, la tierra, profanamos nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestro país es profanado cuando el pueblo de Dios, cuando el Hijo de Dios tiene una manera de vivir que no es acorde a la fe que profesa. Y dice Dios, yo sí puedo juzgarte. Entonces, versículo 19, los juzgué por su manera de vivir y por sus hechos malvados. Los esparcí entre las demás naciones y los hice extranjeros en otros países. Es verdad que Dios juzga. Y esto debería ser una de las razones por las cuales mi forma de vivir y mi manera de vivir debe ser acorde a lo que Dios establece en su palabra. El castigo para el pueblo de Israel en aquel tiempo fue ser esparcidos, llevados esclavos. Si conoces un poco de la historia bíblica, conocerás, te habrás dado cuenta de que efectivamente el pueblo de Israel no pudo, digamos, disfrutar a plenitud aquella tierra prometida que Dios le había ofrecido, que Dios le había dado, que Dios le había regalado, obsequiado. ¿Por qué no la disfrutaron a plenitud? Porque sus hechos repugnantes, sus acciones, su manera de vivir les llevó a recibir castigo de Dios y fueron llevados esclavos a diferentes naciones. Dice la palabra, Dios los esparció, los hizo extranjeros. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no vivimos en bendición, no experimentamos a plenitud lo que Dios nos está ofreciendo porque tenemos una manera de vivir desordenada. Y dice el versículo 20, la gracia de Dios como siempre el rescate. Pero estando entre las naciones, también profanaron mi santo nombre. Esto sucedía cuando la gente les decía, ojo a esto el versículo 20, Dios los castiga, los lleva a esclavitud, porque han profanado la tierra en la que vivían. Pero en esas tierras, estando en castigo, dice la palabra del Señor, que también profanaron ahora el santo nombre de Dios. Porque la gente decía, ellos son el pueblo del Señor, lo que te hablaba ahorita. La gente, cuando tu comportamiento y mi comportamiento es inapropiado, la gente va a decir, ese es el que dice adorar a Dios. Y nuestra acción no solamente ahora le hace daño a las personas que nos rodean, sino que también perjudicamos el santo nombre, profanamos el santo nombre del Señor. La gente renegando del santo nombre del Señor porque hay un comportamiento inapropiado. Entonces la gente que veía al pueblo de Dios esclavo, el que ve al cristiano haciendo por ahí una cuestión allí extraña, un comportamiento, está teniendo una conducta inapropiada, la gente dice, ellos son el pueblo del Señor. Entonces, ¿por qué salieron de su tierra? Entonces, ¿por qué están esclavos? Entonces, ¿por qué están teniendo este comportamiento? Si él supuestamente o ella es supuestamente cristiano. No sé si están entendiendo lo que Dios está hablando. Entonces dice Dios, me encanta que Dios está explicando toda la narrativa por medio del profeta Ezequiel. Entonces dice, me preocupé, dice Dios, de mi nombre. Entonces tu comportamiento hace daño al nombre del Señor porque estás profanándolo, puedes estar
generando en las personas que profanan, y dice la palabra, entonces dice Dios, me preocupé de mi nombre, el cual el pueblo de Israel había profanado entre las naciones a donde había ido. Es decir, donde estaba el pueblo, esta comunidad a la cual el mensaje está siendo dirigido, donde se encontraba, le hacían daño a su tierra, le hacían daño a sus comunidades, le hacían daño a las personas, supuestamente pueblo de Dios, y también profanan el nombre del Señor. Es muy complicado, muy difícil que las personas lleguen a los pies de Cristo cuando hay pueblo de Dios profanando su nombre. Cuando hay pueblo de Dios que debería ser el portavoz de aquel mensaje, que deberíamos ser la luz, deberíamos ser el ejemplo a seguir, haciendo daño al pueblo. Entonces es importante entender esto. Y dice la palabra que entonces Dios tuvo una preocupación. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios ha profanado mi nombre. Esto nos lleva a lo siguiente: una incorrecta manera de vivir es igual a profanar el nombre del Señor. Mi comportamiento incorrecto, mi desorden de conducta, mis acciones fuera de la palabra del Señor, sea cual sea, no voy a poner ejemplos, mentiras, malas amistades, malas conversaciones. Hablamos la semana pasada lo que debemos ser un ejemplo en amor. Si yo no amo, si yo soy rencoroso, si hay enojo en mi corazón, si hay envidia, todo este tipo de cosas, esta manera incorrecta de vivir profana el nombre del Señor, hace daño al nombre del Señor, perjudica la reputación del Todopoderoso. Y profanar el nombre del Señor es igual a juicio y castigo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que hemos visto. El pueblo vivió de una manera desordenada. Dice la palabra del Señor, profanaron el nombre de Dios, dijo Dios, los llevé a juicio, los esparcí por las naciones, les llevé a castigo. Y dice, es importante que nosotros tengamos esta ecuación pendiente en nuestro día a día. Hermano, amigo, no se trata únicamente de lo que nosotros pensamos, se trata del impacto que nosotros tenemos en las demás personas, el impacto que tenemos en las personas que intentan o deberían acercarse a Dios, y también entender que hay consecuencias y hay castigo de Dios si nosotros tenemos una manera incorrecta de vivir. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel que así dice el Señor Dios. Nuevamente habla Dios, me gusta. Pueblo de Israel, no te hice una nación por ustedes, sino por mi santo nombre, por mi nombre santo, el cual ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Así, dice Dios, que volveré a santificar mi santo nombre, que ha sido profanado nuevamente entre las naciones. Es decir, que ustedes profanaron entre ellos. Es la palabra profanar. El Señor es muy insistente en el hecho de que perjudicamos, desprestigiamos el mensaje del Evangelio. Y entonces, dice el Señor, cuando santifique mi nombre, es decir, lo voy a volver a santificar entre las naciones sabrán que yo soy el Señor. Es lo que dice el Señor Dios. Esto sucederá cuando me traten de la manera digna en que debo ser tratado. Es decir, Dios está diciendo, estoy dispuesto a santificar, estoy dispuesto a restaurar, pero esto va a ocurrir cuando me traten de la manera digna en que debo ser tratado frente a esas naciones. Esto me enseña y me dice que tratamos de forma indigna al Señor, ¿sí o no? Le damos las obras, nos congregamos cuando se puede, cuando no se puede, no se pudo. ¿Crees que es una forma digna de tratar al Señor, al Dios creador del cielo y de la tierra? Lo buscamos muchas veces cuando necesitamos de Él, cuando estamos en aprietos, pero cuando salimos del aprieto muchas veces nos olvidamos. Y Dios dice, cuando me traten de la manera digna en que Dios Todopoderoso debe ser tratado. Esto me enseña lo siguiente, otra ecuación: tratar al Señor de manera digna trae restauración. Cuando yo tengo una manera incorrecta de vivir, que es lo que viene el profeta hablando, me comporto, tengo acciones, hago daño a las personas, perjudico, pero decido tratar y comportarme de manera digna, de adorar a Dios, de vivir una vida conforme a su palabra, el Señor restaura, es lo que Él está diciendo, Él está prometiendo. Dice, cuando me traten de manera digna, les restauraré. Y restauración significa que el nombre del Señor es santificado entre las naciones, entre el pueblo. Mi forma de vivir, de la misma manera como puede generar profanación al nombre del Señor, que las personas renieguen de la fe. Hay gente, ustedes no lo saben, y yo no les conozco el círculo de personas que les rodea. Hay gente en tu entorno
que no se acerca a Cristo, que no conoce del Señor, porque tú estás profanando el santo nombre del Señor. Hay gente de mi entorno que seguramente no se acercan, no tienen esa comunión con el Señor, porque yo, que debería ser el medio por el cual el nombre del Señor sea santificado en mi trabajo, el nombre del Señor sea adorado en mi comunidad, en mi barrio, en lugar de eso, estoy profanando, lo estoy haciendo daño. Dice la palabra que cuando hay restauración, nuevamente dice el Señor, mi nombre será santificado entre todas las naciones, entre todos los pueblos. La gente dice, cuando santifique mi nombre, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 36:24 sigue Dios hablando. Entonces los sacaré de entre las naciones. Estaban en esclavitud. Ahora yo los voy a sacar porque ustedes han decidido tratarme de manera digna. A ver, restauración, lo que te hablaba. Entonces los sacaré de entre las naciones y los reuniré de todos esos países y los llevaré nuevamente a su tierra. Eso es restauración. Yo quiero que repitas restauración. Estaban esclavos en otra tierra. Estaban producto de su pecado, pero cuando toman la decisión, tú y yo tomamos la decisión, voy a vivir una vida digna, voy a vivir en fe, voy a vivir acorde a lo que canto en la iglesia. Dice la palabra del Señor, los voy a sacar, los voy a reunir, los voy a restaurar. Entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Versículo 25. Y el versículo 26 dice, les daré un nuevo corazón, un corazón nuevo, y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Les daré un nuevo corazón, les infundiré un nuevo espíritu, dice el Señor, les quitaré ese corazón de piedra. Es decir, que todo lo que hemos hablado, ese mal comportamiento, lo que generó castigo, profanar la tierra en la que vivían, hacer daño a la comunidad en la que se encontraban. Las personas eran señalados. Eran señalados. Este no es el pueblo de Dios, ese no es el cristiano que va a la iglesia, ese no es el esposo de fulana de tal, ese no es el hijo de padres cristianos. Profanar el nombre del Señor, toda esta tragedia, todo el periodo de esclavitud. Dios les hablaba, los profetas, y el pueblo seguía tratando a Dios de manera indigna. Era producto de que había un corazón de piedra en el corazón del pueblo de Israel. Y Dios les dice, les voy a cambiar ese corazón de piedra, corazón duro. ¿Qué es un corazón de piedra? Corazón que no recibe la palabra. Que aunque Dios te habla y 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 te habla nuevamente el día de hoy, seguimos muchas veces profanando el nombre del Señor, tratando a Dios de forma indigna. Y hay una promesa de Dios para todo aquel que el día de hoy decide caminar en fe, que decide honrar a Dios, que decide honrar la comunidad en la que vive, ser de ejemplo a las personas. Dice, yo les daré un nuevo corazón, un corazón de piedra. Un corazón de piedra tiene, el día de hoy quiero compartir 4 características de lo que es un corazón de piedra, para que entendamos a plenitud la promesa de Dios de quitarnos ese corazón de piedra. Entonces, si te identificas con alguna de estas características, es posible que tu corazón esté endurecido un poco. Porque este mensaje de corazón de piedra, nosotros decimos, es que la gente no se convierte, pastor. Pero es corazón duro, ¿sí o no? Lo hemos pensado los evangelistas, ¿sí o no? Responsabilizamos a las personas que no conocen de Cristo porque tienen el corazón duro. Pero el mensaje de corazón de piedra es para el pueblo de Dios. Al pueblo que debería santificar el nombre del Señor, que debería tratar a Dios de manera digna. A ellos, nosotros curiosamente decimos que los de corazón de piedra están allá afuera, y Dios dice, es el pueblo de Dios el que tiene corazón de piedra. Y necesitan ser renovados, transformados, su corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible. Entonces hay 4 características breves que voy a compartir en relación a lo que es un corazón de piedra. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Un corazón de piedra no entiende esto, un corazón de piedra no se interesa por su prójimo.
Un corazón de piedra no le importa que su manera de vivir le está perjudicando al prójimo. Hay cristianos bueno, hay cristianos que tienen acciones y conductas que para ellos, como cristianos, no están mal. Dios no las prohíbe y las ejecutan por eso, pero como su corazón es de piedra, no se dan cuenta el daño que le están haciendo al que te está viendo. Entonces, esa es la condición, ese es el comportamiento del Hijo de Dios, del cristiano evangélico que tiene un corazón de piedra. No le interesa lo que piense el otro. Cuando la palabra nos dice, mi comportamiento, mi forma de vivir puede perjudicar. Las personas pueden profanar el santo nombre del Señor por lo que yo estoy haciendo. Pero el corazón de piedra no se interesa por su prójimo. La Biblia nos manda a alegrarnos con los que están alegres, a entristecernos con el que está triste. La alegría, la tristeza, la impotencia, el resentimiento de las demás personas que nos rodean deberíamos sentirlas. Si alguien está, dígame los envidiosos que no pueden ver que a alguien le va bien, alégrate con el que está alegre. Gózate por las bendiciones de otro. Si alguien está dolido por causa del testimonio del evangelio, duélete con esa persona. Si hay que llorar, lloramos con... Eso es un corazón de piedra, no le interesa, es egoísta. Solamente le interesa lo que piensa, sus experiencias personales. Dice la palabra en Zacarías 7:8, otro profeta del Señor utilizado, dice, este es el mensaje que el Señor le dio a Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso, practiquen la justicia y sean verdaderamente justos, que haya bondad y compasión entre ustedes. No traten mal a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los inmigrantes. Versículo antisenofóbico. Gloria a Dios que la palabra tiene para todo. La Biblia dice, no tratemos mal a las personas, ni a los pobres, no planeen en su corazón hacerle mal a los demás. Cuando en nuestro corazón hay insensibilidad, hay un corazón de piedra que no nos interesa el dolor del prójimo, le estamos haciendo mal. Entonces un corazón de piedra como el que tenía el pueblo de Israel, no les interesa absolutamente nadie más que ellos. Y dice el profeta Zacarías, Dios les dice, interésense por el pobre, por el huérfano, por la viuda, pero ellos no quisieron prestar atención, dieron la espalda y se negaron a escuchar. Endurecieron su corazón y no quisieron escuchar a los primeros profetas que le llevaban la ley y las enseñanzas del Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso juicio del Señor. Esto nos enseña lo siguiente, un corazón de piedra es una decisión. Endurecieron, decidiste escuchar el mensaje, escuchar que tu comportamiento puede hacer daño, puede bendecir a las personas. Y estas personas, dice la palabra, aunque hubiera un profeta que le llevaban la ley, que les llevaban las enseñanzas, ellos endurecieron su corazón, ojo, y no quisieron. No escucharon. No fui al culto y no pude escuchar el mensaje. No quisiste escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Es una decisión. Este corazón de piedra que el día de hoy espera en el Señor sea cambiado en nuestras vidas por un corazón de carne, por un corazón sensible. Es una decisión de muchas veces no quiero ir, decido, escucho, pero decido no escuchar. Decido no obedecer, endurezco mi corazón. Algunos son tan irresponsables que quieren responsabilizar a otras personas porque su corazón se puso duro. Mi corazón está así con mi esposo porque él ha hecho cosas. Con mi esposa porque ella ha hecho cosas. Mi corazón está duro con la iglesia porque la iglesia me ha hecho mucho daño. Han pasado cosas. Es una decisión tuya. ¿Endureces tu corazón o le dices al Señor, Señor, quiero corazón de carne? Quiero un corazón sensible. Me intereso, quiero interesarme por mi prójimo, por mi familia. Padres de familia con corazones de piedra que no les interesan sus esposas.
Esposas con corazones de piedra que no se interesan por su esposo. Padres que no se interesan por sus hijos, por su educación. Hijos que no les interesa a sus padres, les interesan sus caprichos, su rebeldía. Gente de iglesia que no le interesa el hermano en Cristo que está pasando necesidad. La viuda, el huérfano, el anciano. Eso se ve dentro de nuestras congregaciones. Eso es un corazón de piedra. No nos interesamos por quienes nos rodean, por el daño, gente que no le interesa el daño, no le interesa si el vecino se va al infierno. Bueno, nosotros le damos gracias a Dios en la iglesia porque Dios me rescató y me eligió. Estoy agradecido con el Señor, porque me salvó y me llamó con llamamiento santo. Aleluya. El cercano a ti, el vecino, gente pidiendo oración por personas cercanas para que Dios les provea un negocio, un carro, un emprendimiento. Corazón de piedra que no entiende que tu prójimo no ha conocido a Cristo, que tu hijo no ha conocido a Cristo. Necesitamos entender esto, y para esto dice el Señor: yo les infundiré un espíritu, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón de carne. Interesarnos por el prójimo, creo que pudiéramos profundizar mucho en esto. Pero vamos a la siguiente característica de un corazón de piedra. Y la vemos allí en Zacarías capítulo 7, versículo 12. Cuando hay un corazón endurecido, las personas no quieren escuchar la voz de Dios. Dice Zacarías 7:12, endurecieron su corazón y no quisieron escuchar a los profetas que le llevaban la ley del Señor y le llevaban las enseñanzas del Señor. Cuando hay un corazón duro, decidimos no escuchar la voz de Dios. Porque cuando en el tiempo del pueblo de Israel la gente no escuchaba a los profetas, no estaban escuchando era a Dios. Porque dice la palabra claramente que lo que los profetas llevaban eran las enseñanzas del Señor. Un corazón de piedra, Dios le habla y no escucha, no quiere escuchar. Ojo a esto. No digamos no escucha porque suena como que bueno, si no fui para el culto el domingo, pues no pude escuchar el mensaje. Entonces, bueno, no es que yo no quiera, es que no escuché. No es una decisión no escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla no únicamente por un mensaje dominical. De diferentes maneras, dice la palabra, Dios utilizaba a los profetas. Hebreos 1:1 dice: en estos tiempos, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha hablado. O sea, Dios te ha hablado. Por eso, dice Zacarías 7:13, como no quisieron escuchar, Dios se enojó mucho. Por eso Dios dijo, ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamé. ¿Cuántas veces Dios te habrá llamado? Y Dios diciendo, fulano de tal, yo los llamo y no quiere. Y voy a repetir lo siguiente nuevamente. Este mensaje, nosotros de iglesia, se lo transmitimos a los de afuera. Vamos al barrio y decimos, es que este barrio hemos evangelizado bastante y hemos predicado y ellos no quieren escuchar la voz de Dios. No, hay gente de iglesia con corazón duro que sabe que tiene que arreglar cosas, comportamientos, conductas, acciones, y Dios ya te lo ha dicho. Dios te ha dicho esa forma de vivir, esa manera de vestir, esa forma de hablar, el comportamiento con tus hijos, la forma en la que estás educando, la forma en la que estás llevando tu matrimonio. Dios te está llamando, Dios te está hablando. Dice Dios, endurecieron su corazón, no quisieron escucharme cuando yo los llamé, así que yo tampoco los escucharé cuando me pidan ayuda, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y nuevamente dice, los enviaré a naciones, viene el castigo de Dios, los enviaré a naciones que ni siquiera conocen, es decir, los voy a sacar de su lugar de confort, su tierra quedará destruida y ya nadie pasará por allí, esta rica tierra quedará convertida en ruinas. Entonces nosotros a veces, orándole a Dios por una causa, por una necesidad, no vemos la respuesta de Dios y ya Dios ha determinado, te llamé, endureciste tu corazón, no quisiste escucharme, entonces cuando tú me llames, dice el Señor, yo tampoco los escucharé. Para esto necesitamos cambiar, pedirle al Señor, Señor, cambia mi corazón de piedra, porque yo quiero que cuando yo te llame tú me respondas. Yo quiero eso. Yo quiero que cuando yo le ore al Señor, Dios escuche
la oración de su siervo, pero para esto necesito cambiar un corazón endurecido de piedra por un corazón de carne, y eso solamente lo puede hacer el Señor. Cuando, dice Ezequiel, decida el pueblo tratarme de manera digna, dice el Señor, allí el Señor obra. Así que muchas veces nosotros estamos insistiendo en ciertas cosas, en ciertas oraciones, y queremos que Dios mío escuche. ¿No? Si el poder del cristiano está en la oración, y el enemigo saldrá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha, y yo aquí luchando, pero dándome contra el mundo. Porque yo estoy orando y debería luchar y vencer. Y si oro ferviente, y puede pasar que oro fervientemente por una causa, por una razón, y detrás de eso hay un corazón endurecido al cual Dios le ha hablado, Dios lo ha llamado, Dios lo ha tocado, Dios ha utilizado pastores, profetas, videos de YouTube, videos de TikTok, versículos bíblicos de WhatsApp. Una gran cantidad, un arsenal de palabras que ha sido llegada, que ha sido predicada a favor tuyo, y Dios llamándote, y tú endureciendo, decidiendo, dice Zacarías, Dios dice, no es Zacarías, ojo, dice Dios, no quisieron escucharme. Entonces cuando vamos a llamar a Dios, Dios te dice, no te escucho. Un corazón de piedra no quiere escuchar la voz de Dios, quiere que Dios le escuche. ¿Cuántos quieren que Dios le escuche? Yo quiero. No les dé pena decirlo, es nuestro anhelo, es nuestro corazón. Dios, ¿para qué oramos? Pero ahora también necesito entender de que para yo ir delante de la presencia del Señor y que Dios escuche mi voz, yo debo escuchar primero la voz de Dios. Cambiar un corazón duro, un corazón de piedra. Otra característica del corazón de piedra es que rechaza la reprensión. Es decir, se le habla, se corrige, como el día de hoy quizás muchos estamos siendo corregidos, pero decidimos rechazar la reprensión. Dice, el que ama la disciplina, Proverbios 12:1, ama el conocimiento, el ignorante detesta. Que lo corrijan. Yo les voy a confesar algo, no lo tome personal. Los pastores saben de esto. Saben de gente de iglesia, hablo de gente de pueblo de Dios, gente de iglesia, que son corregidas y ellos detestan que les corrigen. Gentecita, hermanitos en Cristo, a los cuales se les hace ver algo, se les dice, puede ser de la mejor manera, puede ser, a veces detestan, rechazan la reprensión porque es que no usó las palabras adecuadas y la didáctica, vocabulario correcto para tratar este tema. No, es que tú eres corazón de piedra y rechazas la reprensión. Te lo digan con flores y con manzanas o te lo digan con gritos e insultos. El corazón de piedra rechaza la reprensión. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue reprendido con amor? ¿Cuántas veces fue reprendido de forma severa? En ruinas. Dios le dice, su ciudad está en ruinas. Y la gente profanando el nombre del Señor igual, pecando. El corazón de piedra no tiene que ver con métodos de reprensión. Rechaza la reprensión y punto. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. Así que necesitamos un corazón que aprecie la reprensión, que ame la disciplina, que ame la exhortación. El pueblo al cual Dios le viene hablando, el pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Israel en tiempos de Zacarías, era un pueblo que Dios les corregía, les decía, está esto malo, están haciendo... No. Muchos, ¿sabes qué hacían con los profetas que traían la reprensión? Eran maltratados. Por allá agarraron y los metieron de cabeza por ahí en un hueco por allá, porque sí es necio. Rechazando la reprensión. Cuando Jesucristo vino a la tierra y a llevar el mensaje y a tratar de hacer ver el pecado en las personas, arrepentidos y comer, ¿cuál fue el resultado de un corazón de piedra? Crucificar al que nos está reprendiendo, al que nos llama hipócritas, víboras. En lugar de aceptar la reprensión, es verdad, yo como que soy hipócrita, yo como que soy una víbora. Crucifiquémoslo, corazón de piedra. Así que necesitamos, hermano, que si tú eres una persona que rechaza la reprensión, dile, Señor, yo quiero un corazón de carne, un corazón que ame la disciplina. No endurezcas tu corazón, no endurezcamos nuestro corazón, como este pueblo que Dios le hablaba, les decía, los llamaba y usaba diferentes métodos
Hay gente que se les dice, todos, tienen potencial para servir a Cristo. Puedes darle mucho a Cristo. Puedes darle mucho al reino de Cristo. Puedes servir en la obra de Cristo. Y cuando no sirven, llega la reprensión. El corazón de piedra endurece su corazón, no escucha la voz de Dios, no atiende al llamado del Señor. Rechaza, detesta, dice esta versión, Proverbios 12:1, detesta que lo corrijan. Así que permite el Señor que cada uno de nosotros aprendamos. Nuestros niños, los que tienen hijos, necesitan entender que la reprensión y la disciplina es para bendición de ellos. Necesitan aprender a amar la disciplina. Tú como padre necesitas aprender a amar la reprensión. Esa es la tercera característica del corazón de piedra. La primera es que no le interesa su gente, el quien le rodea. Egoísta, el daño que pueda hacer, no le interesa nada de los demás. La segunda característica es que no quiere escuchar la voz de Dios. Ojo a esto que no escucha, porque no escucha suena como, es que es una decisión de no querer escuchar la voz de Dios. Y la tercera característica es que rechaza la reprensión. Y vamos con la cuarta y última característica de lo que es un corazón de piedra. Es necesario comprender esto para que identifiquemos en qué área nosotros necesitamos ser transformados. Porque tú puedes ser quizás el que dice, no, yo me intereso por mi prójimo, pero entonces cuando me corrigen, no me gusta mucho. Y la cuarta característica creo que engloba lo que es el día de hoy, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Hay una enfermedad que se conoce como ICD, insensibilidad congénita al dolor. Los niños, las personas que nacen congénita significa que es una enfermedad de nacimiento, no es una enfermedad o una condición física que se contrae con el tiempo, sino que ciertos niños nacen con esta condición, una enfermedad muy extraña. Y esto es un cambio genético en algunos genes del niño, del recién nacido, que no le permite sentir dolor físico. Estamos hablando en términos médicos, dolor físico. La persona puede cortarse un dedo y no les duele. Pueden golpearse y no les duele. Para nosotros que nos duele el estómago cuando tenemos hambre, a las personas que tienen esta condición de insensibilidad congénita al dolor, no sienten dolor de estómago, no sienten ningún tipo de dolor. Puede sacarle un ojo, puede mocharse una pierna, pero no sienten dolor. Y esto, aunque pareciera ser la cura de muchos males, ¿sí o no? Pararnos en la madrugada y tropezarnos el dedo chiquito del pie con el borde de la cama y que no nos duele y no tener que pasar ahí toda la... O quizás a mí me han dicho que los dolores de muela son una cosa extremadamente insoportable. Pudiéramos pensar que el ICD sería la solución a muchos males y a muchos dolores. Esto resulta ser un peligro muy inminente para las personas que lo padecen. Te lo explico por qué. El dolor es la forma en que tu cuerpo y mi cuerpo nos dice que algo está mal. No he comido en todo el día, siento dolor en el estómago, me está diciendo tienes que alimentarte porque tu cuerpo necesita alimento. Si hay un golpe, una fractura, el dolor te está diciendo se te rompió un hueso. Si hay te mochaste, te cortaste y estás botando sangre y no sientes dolor y no te das cuenta, el dolor te está diciendo te puedes desangrar. En tiempos cuando esta enfermedad se comenzó a descubrir, la esperanza de vida de los niños que nacían con esta condición era muy baja, porque el niño no sentía dolor y no sabían cómo tratar. Ahorita ya luego de muchos años las personas que tienen esta enfermedad han aprendido a cuidarse. Había personas de este tipo de enfermedad morían porque quizás masticando la comida se mordían el labio, se mordían el interior de su boca, se les generaba una úlcera. Como nunca había dolor, como nunca había un llamado de atención, esto resultaba en una infección que al final ya cuando se quería tratar ya no era atendida. Entonces, el dolor muchas veces en nuestras vidas es el método que nuestro cuerpo nos está diciendo algo está mal dentro de ti. Algo está funcionando de manera incorrecta, tienes que atenderlo. Ahora, un corazón de piedra es un corazón que no siente dolor.
dentro de la vida matrimonial, muchas veces el corazón de esposos y esposas se endurece. A mí antes, cuando me gritaba, yo lloraba. Ay, Andy, lloro. Y nosotros decimos, se solucionó el problema. Hay un daño adentro, que aunque tú no sientas dolor, hay un daño que necesita ser restaurado y reparado por el Padre. A mí antes, cuando yo iba a predicar la palabra y la gente me rechazaba, ya me ponía bravo. Ay, no importa, es más, ni le predico ya para que lo va a predicar si ese me... Comenzamos a insensibilizarnos en relación a muchas cosas en nuestras vidas, que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 7, ya la vamos a leer, que la tristeza que muchas veces nosotros podamos sentir genera arrepentimiento, genera restauración de parte del Señor. Dice Pablo a la iglesia de Corintios, 2 Corintios 7, 8, aunque les haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberla escrita, y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta de que esa tristeza es pasajera. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza con mis palabras, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. La insensibilidad no nos está permitiendo volvernos a Dios. Gente que delante de la presencia del Señor no siente nada, quizás no te quebrantas. Dile, Señor, yo quiero sentir algo. Yo quiero que restaures mi corazón de piedra por un corazón que sienta. Si tu hogar está roto, debes sentir dolor. Dile, Señor, yo quiero sentir dolor, tristeza, y que esa tristeza tú la cambies, tú la vuelvas a un corazón que vive en fe, que vive en obediencia. Ustedes, dice la palabra, recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño, porque esa no es que Dios nos quiera ver sufrir, es que el dolor muchas veces es el método que Dios utiliza para llamarnos, para traernos a Él, para transformar nuestras vidas, nuestros pensamientos. La tristeza, este versículo es ultra poderoso. 2 Corintios 7:10, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio. Estamos hablando de corazón de piedra. Y Dios prometió en Ezequiel que nos va a cambiar corazón de piedra por corazón de carne. Y dice, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y un cambio de vida. Entonces, si caminaste por un camino de tristeza y no hubo cambio de vida, no hubo cambio de comportamiento, esa no era tristeza de Dios. Es un corazón insensible al dolor. Dolernos por la comunidad de fe en la que vivimos, dolernos por nuestra comunidad, dolernos por nuestros hogares, por nuestros hijos, dolernos por causa del evangelio, dolernos por nuestro pecado. Hay gente que falla al Señor y no siente nada. Hay gente que hace algo que cuando le fallamos al Señor, un corazón de piedra no siente. Un corazón sensible se humilla he fallado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. Un corazón sensible, un corazón de piedra que dijo, dame lo mío porque me voy. Un corazón sensible que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Eso es un corazón sensible. Y dice la palabra, en este ejemplo que te estoy dando al hijo pródigo, la tristeza que él debió pasar allá, viendo a los animales, a los cerdos, alimentarse de lo que se estaban alimentando, y el hambre que estaba sintiendo, produjo él un cambio de corazón y de vida. 2 Corintios 7:10, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón. No te sirve de nada sufrir dolor, pasar tristeza, pasar aflicciones y que no haya cambio de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. Es decir, me corté en la cocina, hace poco, yo no soy cocinero, pero en estos días me corté hace como 2 semanas, una cortadera chiquitica. Mi esposa, por cierto, mi esposa estaba en el campamento, ella se fue unos días antes, y ahí haciendo labores domésticas, me corté con un vidrecito que estaba allí chiquitico. Supe que había un daño. Busqué la manera de limpiarme la sangre. El corazón de piedra se corta. La espada penetra lo más profundo del corazón y el corazón de piedra no siente nada.
el mensaje poderoso de Dios. Profeta, hablando, profeta Ezequiel, profeta Zacarías, hablando palabra de Dios todopoderoso, palabra poderosa, el corazón de piedra insensible al dolor. Creo que muchas veces, muchos de nosotros padecemos de insensibilidad congénita al dolor espiritual, emocional. Dios nos habla, nos confronta y no sentimos nada. Ni nos duele, ni no nos duele. Y pensamos que esto está bien, que no sentir. Las personas que tienen esa condición física en el ámbito de salud deben ser aún más cuidadosos que una persona que siente dolor. Esas personas comienzan a vivir un estilo de vida tan delicado, que ellos tienen que revisarse su cuerpo. Cada vez que salen se revisan a ver si están maltratados, si hubo alguna cortadura. Tienen que ir a chequeos médicos cotidianos exactos. O sea, no puede saltarse un chequeo médico para que le hagan chequeos médicos para ver si internamente hay algún daño que como ellos no sienten, pero puede estar allí. Es decir que si nuestra condición de corazón de piedra se identifica con esto, nosotros deberíamos ir continuamente a la presencia del Señor a decirle: Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque puede ser que haya algo adentro nuestro que esté roto, que esté partido. Puede haber una herida sangrante, una fractura del alma, que como ya no sentimos dolor, creemos que todo está bien y quizás ese daño puede generar la muerte, puede generar cosas negativas. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón. Ponte de pie. No sé si el día de hoy has sentido algo, si el Señor ha tocado a tu vida. No sé si el día de hoy hemos decidido escuchar la voz de Dios. Hemos dicho: Señor, yo quiero escuchar lo que estás hablando a mi vida. No sé si el Señor está generando ciertas experiencias en tu vida que generan tristeza, aflicción. Pero dice la palabra, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón, un cambio de vida. Ese cambio lleva a la salvación y no hay de qué lamentarse cuando nos afligimos, cuando tropezamos. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Ezequiel 36:24 dice: entonces los sacaré de las naciones, los reuniré de todos sus países y los llevaré a su tierra. Entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Les daré un corazón nuevo. Pondré mi espíritu, dice Dios hablando, en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Antes no sentía, pero ahora voy a la presencia del Señor y me quebranto. Antes no sentía dolor, pero ahora la tristeza que Dios genera produce cambio de vida. Produce un cambio profundo, produce restauración del alma, restauración de sentimientos de enojo, produce restauración del rencor, produce restauración de la envidia, de heridas del pasado que como el día de hoy no las siento, siguen estando allí. Pero Dios te dice: yo voy a restaurarte y voy a darte un corazón que sienta, un corazón que, dice la palabra del Señor, pondré mi espíritu sobre ti, y el Señor lo va a hacer para que vivas, para que vivamos conforme a sus leyes y para que obedezcamos sus reglamentos. Dice la palabra en el versículo 28, y regresarán a la tierra que les di a sus antepasados. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Allí, cuando Dios hace un cambio de corazón, de piedra a de carne, cuando Dios pone su espíritu en ti, es donde dice la palabra del Señor: ahora sí eres pueblo, ahora yo soy tu Dios. Sí necesitamos urgentemente que nuestro corazón de piedra sea transformado. Si te identificaste con alguna de estas causas, de estas características, dile: Señor, este es el momento de orar. Toma la mano a tu hermano. Dile: Señor, yo quiero que infundas un espíritu nuevo en mí. Yo quiero que me transformes. Yo quiero sentir dolor. Yo quiero sentir tristeza. Yo quiero sentir gozo. Yo quiero alegrarme con los que se alegran.